Contar la historia de Armenia no es fácil. Es uno de los pueblos más antiguos del mundo. La capital del estado armenio actual, Ereván, fue fundada en el siglo VIII a.C. A pesar de su antigüedad, el pueblo armenio siempre ha tenido muchas dificultades para mantener su independencia. Estuvo bajo dominio romano, árabe y persa. En el siglo XVI después de Cristo pasó a formar parte del Imperio Otomano. Tras 3 siglos de dominación otomana, las tropas del zar Nicolás I consiguieron penetrar en la región y parte del territorio armenio pasó a formar parte del Imperio ruso. Podemos decir que uno de los grandes motivos actuales de disputa entre Azerbaiyán y Armenia es el conflicto del Nagorno-Karabaj. La República del Nagorno-Karabaj, también conocida como República de Artsaj, es un estado no reconocido internacionalmente situado al este de Armenia. Su población es de origen armenio en su gran mayoría. Desde 1922 pertenece oficialmente a Azerbaiyán. Por aquel entonces, cuando tanto Armenia como Azerbaiyán formaban parte de la Unión Soviética, Moscú decidió que este territorio pasase a los dominios de la República Socialista Soviética de Azerbaiyán. A finales de la década de los 80, la tensión entre Armenia y Azerbaiyán surgió de nuevo. En 1988 nació el movimiento Karabaj, que tenía como objetivo que el territorio del Nagorno-Karabaj pasase a la jurisdicción de Armenia. Nuestra invitada conoce perfectamente esta realidad. Beatriz Arslanian es una periodista argentina que reside en Armenia desde hace más de 5 años. Allí cubrió la guerra del Nagorno-Karabaj en 2020. Tú eres argentina, eres periodista y me gustaría saber qué te llevó a, porque actualmente eres corresponsal de France 24 en Armenia, también trabajas con el diario Armenia, con diferentes medios, colaboras sobre la actualidad de Armenia. ¿Qué te llevó a interesarte por este país? Bueno, en realidad, sí, como decías, nací en Argentina, en la provincia de Córdoba, y ya hace 7 años que me radiqué en Armenia. Yo soy descendiente de armenios y durante prácticamente toda mi vida siempre participé muy activamente de la comunidad. El hecho de radicarme en Armenia y continuar mi vida ahí fue como una decisión personal, ¿no? De ir un paso más y como volver a mis raíces. Eh, en realidad yo había tomado la decisión antes de recibirme de licenciada de comunicación social, así que bueno, en esta transición de adaptarme a Armenia decidí trabajar de lo mío, ¿no? De periodista y en ese sentido empecé a ver esta profesión del periodismo no solo como una profesión, sino también como una misión, ¿no? Era como misión como a Armenia y también, bueno, como profesional de la comunicación, transmitir todo lo que pasaba, que en muchos sentidos, en muchos casos es invisibilizado, a bueno, todas las comunidades hispanohablantes, ¿no? Sea España o América Latina. Sentía que había como una falta muy grande de noticias en español, ¿no? Especialmente a partir de la última guerra de Nagorno-Karabaj que Mm, ocurrió en septiembre del 2020. No había mucha cobertura en mm, idioma en español. Entonces, a partir de ahí es como que activé esta parte profesional. Pero bueno, es esto que mm. te decía como una misión, ¿no? En realidad, todos bueno, gran parte de los periodistas toman su profesión como una misión de vida, ¿no? De tratar de mostrar voces que están invisibilizadas, de mostrar escenarios de los que nadie por ahí conoce, dar voz a los que no tienen voz, y eso. Mm. Y para presentar un poco el contexto y la historia más reciente de Armenia, porque es un país
que es un pueblo que tiene muchísima historia. Hay que decir que está situada en la región transcaucásica. Es una región al este de Europa, entre Europa y Asia. Es un país actualmente pequeñito y que ha sido invadido durante varios imperios. Siempre ha tenido el imperio turco, el imperio ruso, también estuvo bajo dominación árabe antes, o sea que es un pueblo acostumbrado a tener que sufrir esas situaciones. A principios del siglo XX se produce el genocidio armenio en 1915 bajo los turcos, si no me equivoco. Se produce ese genocidio. ¿Qué queda de todo ello en la gente que desciende de los armenios, de esa diáspora en otros países o en la misma Armenia? ¿Qué queda de ello? Bueno, así como decías, la historia de Armenia es milenaria, ¿no? Data de más de 6.000, de 8.000, entre 8.000 y 6.000 años de vida, ¿no? Pero a pesar de eso, tiene como un estado muy joven, ¿no? Porque no Mm, vivió muchos años de democracia y de independencia. Apenas, bueno, después de... hubo una independencia, la primera independencia de Armenia, que fue en 1918, después del genocidio, o durante, en realidad, para independizarse del Imperio Otomano, y solamente duró 2 años, porque las circunstancias hicieron que Armenia se encontrara entre la espada y la pared y tuviera que firmar la entrada a la URSS, ¿no? A la Unión de mm, Repúblicas Soviéticas, la cual transcurrió en este contexto 70 años. O sea, estamos hablando que Armenia tiene una independencia de apenas 30 años, ¿no? mm, Desde el 91 hasta la actualidad. Pero bueno, en torno a lo que me preguntabas del genocidio armenio, en ese momento, bueno, Armenia formaba parte del Imperio Otomano. El genocidio armenio fue un plan meditado, sistemático por parte del Estado turco, que comenzó, bueno, cuando el Imperio Otomano estaba encabezado por el sultán Hamid, conocido como el sultán rojo. Luego el sultán es mm, derrocado y pasan al poder el triunvirato de los jóvenes turcos, ¿no? Que continúan las masacres hacia los armenios. Y bueno, esos fueron como los años más oscuros en cuanto a masacres. Y como consecuencia, bueno, 1,5 millones de armenios fueron masacrados, muchos huyeron y por eso se constituyó la diáspora armenia, que hoy, bueno, la diáspora armenia es enorme, está distribuida a lo largo del mundo y se calcula que hay 10 millones de armenios, ¿no? Alrededor del mundo, hoy descendientes de armenios. Por ejemplo, en Argentina ya los armenios son cuarta generación, ¿no? Porque bueno, sus mm. antepasados llegaron al país en 1915, entre 1915 y 1920, ¿no? Y bueno, y actualmente la población de Armenia, como para tener una idea, es de 3 millones. O sea, hay más armenios afuera de Armenia que adentro. Y bueno, las consecuencias del genocidio fueron las pérdidas humanas, Mm. puesto, materiales y de territorio, ¿no? Hoy toda la parte occidental de Armenia se encuentra en Turquía, es la actual Turquía, ¿no? El este eh, de Turquía. Mm. Bueno, esas son las consecuencias y por supuesto quedan aún como, no sé si decirlo como trastornos o traumas sociales que forman parte de la idiosincrasia armenia, ¿no? Toda esta historia de persecución, ¿no? Entonces, entendiendo la historia también se puede entender a la sociedad armenia. Claro, es que es muy importante entender la historia de dónde viene, eh, cuáles son los sucesos más importantes de este país para poder entender luego el conflicto más reciente. Y de- pasando por el genocidio armenio, en el 1922 se produce otro hecho histórico, ¿no? De Armenia, que es dentro ya de la Unión Soviética, que se decide que el territorio del Nagorno-Karabaj pase a formar parte de Azerbaiyán. ¿Qué nos podrías Ujú. decir de ello? De esa decisión Bueno, de Stalin, en teoría. De- sí. Sí, así como decís, fue una decisión arbitraria Mm, de Stalin en todo este proceso de desnacionalización, podemos decirle, durante la Unión Soviética, en la cual, bueno, tenía como una ideología comunista
internacionalista en la cual las nacionalidades por ahí no tenían Mm, valor, ¿no? Entonces, en esta porción de territorio habitado por armenios, bueno, Stalin lo cede arbitrariamente a Azerbaiyán, eh, y funciona como un territorio autónomo, ¿no? Dentro de Azerbaiyán. Y a partir de ahí, bueno, podemos decir que fue como el inicio de este mm, conflicto que parece que no tiene fin y sigue vigente más que nunca en la actualidad. Eh, y bueno, recién, bueno, durante los 70 años en la Unión Soviética, los armenios vivieron la población armenia de Nagorno-Karabaj vivieron, bueno, bajo el yugo mm. azerí, hasta que, bueno, con la independencia de los pueblos, de los estados que formaban parte de la URSS, estalla la guerra, ¿no? Después, a partir de 1988, incluso antes de la independencia, la población armenia sí, de Azerbaiyán, que sufría Sí, también persecuciones, se movilizó exigiendo la reunificación con Armenia, ¿no? Eh, a partir de esto, bueno, la gestión soviética, las autoridades niegan esta exigencia y bueno, hay movilizaciones muy fuertes, especialmente en la capital de Nagorno-Karabaj, Stepanakert, y a partir de ahí estalla la guerra, ¿no? Durante, bueno, todo el proceso de independización también. A partir de esta guerra, Armenia, las tropas armenias, que en realidad eran voluntarias porque en ese momento no existía el ejército formal de Armenia, ¿no? Porque recién el Estado se estaba constituyendo, ¿no? Saliendo de este proceso de dependencia soviética. Pero bueno, las tropas voluntarias lograron liberar los territorios de Nagorno-Karabaj y así transcurrieron 30 años de relativa paz. La guerra, ¿no?, terminó con una firma de cese al fuego entre Armenia y Azerbaiyán en 1994, el cual fue violado muchas veces, ¿no? A lo largo de estos últimos 30 años, cada tanto había, por supuesto, disparos o algunas veces escalada de violencias con armamentos a gran escala, que como consecuencia traían la pérdida de soldados, ¿no? Que estaban en ese momento en la frontera. Una de las escaladas más fuertes fue en el 2016, cuando ocurrió una guerra de los 4 días, eh, que bueno, duró 4 días, pero significó como la antesala a la guerra del 2020, que fue terrible y devastadora para Armenia. Si nos pudieras relatar en tu experiencia, porque ya como periodista sí que pudiste cubrir el conflicto del 2020, eh, ¿cómo empezó el conflicto? Bueno, el conflicto, esta guerra en particular, que duró 44 días, comenzó el 27 de septiembre del 2020, cuando Azerbaiyán atacó distintos puntos, no solo de la línea de contacto, sino también de la capital de Nagorno-Karabaj, Stepanakert, ¿no? Y eso no ocurría comúnmente. Comúnmente la escalada ocurría en la línea de contacto, ¿no? Entre posiciones militares. Eh, pero la escalada fue muy grande, con armamentos de gran escala, incluso prohibidos internacionalmente, ¿no? Y bueno, esto continuaron los días y las hostilidades se intensificaban. Eh, se han registrado colaboraciones, incluso militares, con Turquía, que no solo es proveedor de armamento a Azerbaiyán, como los drones Bayraktar, sino también de sus fuerzas especiales, ¿no? También se han registrado que hubo mercenarios sirios, también de Pakistán, participando de esta guerra, y sin contar también la provisión de armamentos que cuenta Azerbaiyán por parte de Israel, como los drones kamikaze, y también de Ucrania, ¿no?
se ha verificado que el armamento del fósforo blanco, que es incendiario y está incluso prohibido, fue provisto por Ucrania. Bueno, entonces la guerra de 44 días, como decía, trajo efectos catastróficos para Armenia, que no se encontraba preparada para afrontar una guerra de estas magnitudes. Se movilizaron las filas de las reservas del ejército formal. Por supuesto que el ejército formal de Armenia estaba ya participando, involucrada al 100%. Tengamos en cuenta que Armenia tiene un régimen de servicio obligatorio para todos los varones de 2 años a partir de los 18 años, ¿no? Y después también hay reservas, ¿no? O sea, varones que ya han hecho el servicio militar o voluntarios. Hubo un gran movimiento de voluntarios participando de esta guerra. Esta guerra culmina con una firma de cese al fuego, un acuerdo de fin de la guerra, por así decirlo, que se firmó el 9 de noviembre del 2020, que tenía diferentes puntos, ¿no? Y fue mediado por Rusia a través del presidente Vladimir Putin, que tuvo distintos puntos, como por ejemplo la entrega de varias regiones de Nagorno-Karabaj a Azerbaiyán. Hay regiones, es importante que tengamos en cuenta que hubo regiones que fueron perdidos en batalla, pero hubo otros que fueron cedidos, ¿no? Incluso, bueno, se ponía fechas como de expiración, ¿no? Digo, en esta fecha la población debe ser desalojada y ya está, ya pierden todo, se van en calidad de refugiados hacia Armenia o hacia otro lugar. Eso fue realmente terrible y muy traumático para la sociedad. Hubo incluso familias que han incendiado sus casas pensando con la idea de que si ellos no pueden vivir en sus tierras, tampoco lo va a hacer el enemigo, ¿no? Y bueno, fue, como decía, un trauma muy grande. A partir de este acuerdo también ingresan tropas pacificadoras rusas a Nagorno-Karabaj, alrededor de 2.000 unidades, 2.000 soldados rusos, y con, por supuesto, armamentos, tanques, defensa antiaérea. Si hoy vas a Nagorno-Karabaj, vas a encontrar que está totalmente militarizada, ¿no? En teoría, funcione o no funcione, estas tropas rusas tienen la misión de garantizar la estabilidad o la paz de la población. O sea, sus postes militares, las bases rusas, están próximas a pueblos y a lugares donde hay población armenia viviendo, porque hoy en día, con la pérdida de más del 70% del territorio de Nagorno-Karabaj, ¿no? A partir de esta guerra se perdió ese porcentaje. Hoy Nagorno-Karabaj es como una isla rodeada de territorios ocupados por Azerbaiyán, y en esa isla habita población armenia que no quiere dejar sus casas, ¿no? Pero se encuentran en una situación completamente difícil, muy difícil, de un total aislamiento y de tener a postes azeríes apuntándolos y observándolos constantemente a un par de kilómetros, ¿no? Así que bueno, digamos que las tropas pacificadoras rusas cumplen con esta función de estabilizar la situación. Y otro de los puntos también que se incluye en este acuerdo es una conexión, es asegurar una conexión terrestre entre Azerbaiyán y un territorio que actualmente también está ocupado por Azerbaiyán desde hace años, que históricamente fue armenio, que se llama Najicheván, ¿no? Y que es un enclave con el cual Azerbaiyán hoy no tiene conexión terrestre. Entonces, bueno, este acuerdo provee a Azerbaiyán de una conexión terrestre. Y el presidente de Azerbaiyán es insistente con este tema, porque este corredor pasaría por el sur de Armenia, ¿no? Y esa es la aspiración de Aliyev también, el poseer el sur de Armenia, que es la provincia más grande que tiene Armenia hoy, llamada Syunik, ¿no? Y así
quebrando el sur, esta provincia, tendrían conexión con la Najicheván y de este modo también con Turquía, ¿no? Hoy Azerbaiyán y Turquía no tienen conexión terrestre, no son países limítrofes, así que de este modo se aseguraría que Azerbaiyán tenga esta conexión con su principal aliada, su estado hermano, Turquía, ¿no? Y Mm. bueno, y hay otros puntos de este acuerdo, como por ejemplo también la retirada del el ejército armenio de Nagorno-Karabaj, ¿no? En realidad, Armenia tiene su ejército y Nagorno-Karabaj tienen su propio ejército, que ambos son ejércitos de defensa, ¿no? No son ejércitos de ataque. Por eso el nombre oficial es Ejército de Defensa de Armenia o de Nagorno-Karabaj. Armenia ha pedido de, bueno, como consecuencia de este acuerdo, retira sus tropas de Nagorno-Karabaj y hoy solamente están las fuerzas de Nagorno-Karabaj, que en muchos casos también son voluntarios, cubriendo los postes fronterizos, ¿no? De este territorio. ¿Y cuál es, cómo sentó? Has dicho que en ese acuerdo, y sabemos que Armenia entregó parte del Nagorno-Karabaj, aunque es un estado independiente, pero con muchos vínculos con Armenia, reclamado por Armenia, si no me equivoco. ¿Cómo sentó en la población? ¿Pensaba que el presidente de Armenia había entregado demasiado a Azerbaiyán o entendían que quizás desgraciadamente es muy difícil combatir con un enemigo como es Azerbaiyán, que está apoyado por Turquía y es un país con más recursos petrolíferos? ¿Qué Ujú. entendió el pueblo armenio? En realidad esta cuestión es muy complicada porque ahí entramos en la cuestión de la política doméstica, ¿no? Que es totalmente un caos en la actualidad en Armenia. Y que para esto me tengo que remontarme a 2018 cuando hubo un cambio en el gobierno de Armenia por medio de la revolución llamada Revolución de Terciopelo, ¿no? A través del cual hubo un derrocamiento de un gobierno que ya hace varios años que venía tachado muchas veces de corrupción, totalmente prorruso, eh, y estalla esta revolución que moviliza a un gran porcentaje de la población, ¿no? Y coloca como líder al actual primer ministro Nikol Pashinyan, que rompió con todos los estereotipos de político, de persona política en Armenia, ¿no? Eh, y bueno, a partir de ahí, del 2018, hubo muchos cambios a nivel político y también una fuerte lucha anticorrupción, ¿no? Ese fue como la bandera de este gobierno. En cuanto a la cuestión de Nagorno-Karabaj, se difundían algunas voces de que podría ser de que este nuevo gobierno, liderado por Pashinyan, entregase este territorio o no esté tan vinculado, sea emocionalmente bueno, o diplomáticamente con este territorio, ¿no? Tengamos en cuenta que los dos expresidentes anteriores de Armenia, Serd Sarkisian y Robert Kocharian, eran oriundos de Nagorno-Karabaj, o sea, nacieron allí. Y como decía, tenían relaciones muy fuertes con Rusia, ¿no? Tengamos en cuenta que Armenia forma parte de la organización del Tratado de Seguridad Colectiva, bueno, en el cual Rusia y otros países como Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Bielorrusia, no sé si lo nombré, forman parte, ¿no? Entonces con Nicole Pashinyan hubo también cierta orientación hacia el occidente, ¿no? Se empezaron a fortalecer algunas relaciones con Estados Unidos y la Unión Europea, principalmente Francia. Eh, entonces, bueno, en el 2020 estalla esta guerra y como consecuencia, bueno, tuvimos este acuerdo del 9 de noviembre y más allá de que para un sector de la población fue considerado una traición muy grande por parte del gobierno, otra lo justificó, ¿no? Porque esta revolución de terciopelo del 2018 era una forma de decir un basta
a gobiernos que venían desde, bueno, desde la independencia de Armenia en el 91, ¿no? Entonces, a partir de ahí también se instaló en la sociedad un discurso de que todos los antecesores son los malos, todo lo que está mal, ¿no? Todos los que entregaron el país y que la situación estalló ahora con el gobierno de Nicole Pashinyan. Entonces, hay una porción de población que justificó a Nicole Pashinyan y continuó avalándolo, ¿no? O sea, que hay un nivel de polarización social muy grande en Armenia, ¿no? Algunos que lo consideran traidor y otros que no quieren que de ningún modo vuelvan los antecesores, ¿no? Los gobiernos anteriores. Entonces, bueno, después de esta firma de fin de la guerra, hubo protestas lideradas por la oposición. Actualmente, bueno, el Parlamento armenio tiene tres bloques, tres fuerzas. Uno es el oficialista que lidera las bancas, y los otros, bueno, son dos bloques opositores, cada uno liderado por uno de los expresidentes, ¿no? Entonces la oposición lideró estas protestas que comenzaron al día siguiente de la firma del acuerdo de fin de la guerra, con una total disconformidad por los resultados, pero en ese momento, bueno, mermaron porque no hubo resultados. Luego, este año, reanudaron estas protestas y nuevamente la población, incluso juntando gran cantidad de gente, como llegando a 50.000 personas en cada protesta, todos los días religiosamente la gente salía a las calles a protestar. eh, y bueno, y estas protestas se reactivan por cuestiones como por ejemplo discursos o mensajes por ahí indirectos que hace el gobierno y que este sector de la población opositora o disconforme con el gobierno toma como un miedo a perder todo Nagorno-Karabaj, o Artsaj, en realidad es su nombre original en armenio. Eh, y bueno, también una de las banderas de estas protestas es la no normalización de las relaciones con Azerbaiyán y con Turquía, porque es importante mencionar que el gobierno actual está iniciando procesos de normalización con Azerbaiyán, mediados por diferentes figuras, como por ejemplo Rusia por un lado, y la Unión Europea por el otro a través del presidente del Consejo Europeo, ¿no? O sea, también hay distintos actores que van interviniendo y que impulsan a Armenia y Azerbaiyán a iniciar un proceso de normalización de relaciones que implica también una demarcación de la frontera, también el restablecimiento de las comunicaciones y el transporte, y un inicio de un intercambio económico, ¿no? Cosa que nunca se había hecho, ¿no? Y estas normalizaciones también van para Turquía, que hace más de 30 años el límite, o sea, hoy Armenia limita con Turquía, ¿no? Tiene una frontera bastante grande, pero está totalmente bloqueada. Hoy no se puede acceder terrestremente a, al, al territorio de Turquía. Entonces, bueno, estas protestas tenían el fin de plantear el descontento hacia esta normalización. O sea, no puede haber paz si en este momento incluso se está violando el acuerdo a cese el fuego, ¿no? Entonces, primero la cuestión que plantea este sector de la sociedad es: Azerbaiyán no está lista para la paz, porque los tiroteos continúan muriendo soldados, incluso civiles. Entonces debemos pensar antes de iniciar estas normalizaciones, este proceso de paz, por así decirlo. Porque un temor posible de la población sería que ese territorio del Nagorno-Karabaj definitivamente fuera conquistado por Azerbaiyán. Sí, totalmente. En realidad hay un miedo a que todo el territorio de Nagorno-Karabaj forme parte del territorio actual de Azerbaiyán. Hoy internacionalmente Nagorno-Karabaj no está reconocido por ningún estado, o sea que si vemos el derecho a la integridad territorial para todos los estados del mundo, este territorio de Nagorno-Karabaj, a pesar de estar poblado casi el 100% por armenios, forma parte del territorio de Azerbaiyán. Sin embargo, Armenia plantea
la opción del derecho a la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Por eso, en el 91, cuando Nagorno-Karabaj se independiza, lo hace por medio de un referéndum en el cual el 99% de la población quiso su independencia, ¿no? Entonces el temor es ese, de que Artsaj, Nagorno-Karabaj, forme parte de Azerbaiyán. Por un lado, las autoridades de Armenia dicen que eso no va a ocurrir. Pero por otro lado, Aliyev, el presidente de Azerbaiyán, ya dice que la cuestión de Nagorno-Karabaj está totalmente cerrado y que la población de Nagorno-Karabaj es una minoría que es ciudadana de Azerbaiyán, ¿no? Las últimas declaraciones de Aliyev fueron prácticamente esas, de que Armenia no se tiene que meter en esta negociación y que Azerbaiyán, ellos van a negociar directamente con los armenios de Artsaj porque son una minoría de su territorio. O sea, Azerbaiyán ya considera que esa población le pertenece, ¿no? Pero la población armenia está totalmente en contra de eso y creo que no va a dejar de que eso ocurra, incluso, bueno, si hace falta una resistencia, creo que ellos están listos para hacerla. Y dentro de este contexto, Armenia pertenece a la Organización de Seguridad Colectiva, junto con Rusia, Bielorrusia, tengo aquí Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán. El pasado septiembre se produjeron ataques de Azerbaiyán dentro ya de lo que es el territorio armenio y sin embargo no obtuvo, el primer ministro Pashinyan lo señaló así anteayer, no hubo una respuesta clara ante esa agresión por parte de la OTSC. ¿Está decepcionada Armenia con su socio ruso respecto a la seguridad? Sí, yo creo que hay un sector que sí lo está. Eh, están, en realidad, desde siempre, incluso desde la guerra, la población insistía en que Armenia exigiera una asistencia por parte de esta organización, incluso una asistencia militar, ¿no? Y en bueno, como mencionabas en septiembre, eso ocurrió y la ayuda no fue provista. La respuesta que se dio fue el envío de una misión de observación de esta organización que monitoreara lo que estaba ocurriendo en la frontera. Pero sí, hay gran parte de la sociedad que está decepcionada con Rusia, que consideraban que era una aliada desde siempre, incluso cada vez que ahora las reuniones, incluso bilaterales entre Rusia y Azerbaiyán, también se intensificaron, son más frecuentes. Eso también coloca a Rusia bajo un cuestionamiento por parte de la sociedad. Sin embargo, hay otro sector de Armenia que continúa apoyando esta alianza con Rusia y considera que Rusia puede ser su salvadora, como por ejemplo la población de Nagorno-Karabaj está totalmente agradecida de que los rusos en este momento estén ahí, porque si no, no se sabría qué pasaría con esa población, ¿no? Así que desde ese punto de vista es entendible. Pero bueno, este sector que continúa apostando a Rusia, encuentro una respuesta en el hecho de que no consideran que una orientación occidental hacia la Unión Europea o Estados Unidos puede ser una vía, ¿no? Por eso también, bueno, esto está totalmente atravesado por la misma polarización social que tiene que ver con la política doméstica también. Y bueno, y una cuestión sobre la pregunta anterior que me hacías era esto de la población, si está preparada o no para formar parte de Azerbaiyán. O sea, Azerbaiyán, como decía, ya los considera como sus ciudadanos, ¿no? Más allá de que Aliyev pueda decir, vamos a garantizar el derecho de la población, la minoría armenia de Azerbaiyán, la población ya sabe que eso significa un genocidio, ¿no? No encuentra, no hay lugar en su cabeza
para considerar de que pueda ser una buena idea que ellos sean ciudadanos de Azerbaiyán. Saben directamente que eso es un genocidio, por eso es que están totalmente reacios a formar parte de Azerbaiyán y perder toda su vida armenia, su identidad. ¿Qué buscaría o qué justificaría el intento de acercamiento a Azerbaiyán y a Turquía, entre comillas, del primer ministro en estos momentos? Hay mucha, hay un gran sector de la población que considera que esto significaría otra cara de las medidas y las políticas expansionistas que tiene Turquía, ¿no? Y esto significaría como la turquificación, porque existe esa palabra en armenio, de Armenia, ¿no? Sea a través de los lazos económicos o, no sé, o que transiten autos turcos o azeríes por Armenia. Eh, es como que la población considera que eso puede significar que el enemigo penetre y Armenia le esté abriendo la puerta para eso, sin tener resueltas cuestiones de fondo, como por ejemplo el estatus de Nagorno-Karabaj, que eso está totalmente hoy paralizado. Incluso, bueno, hace algunas semanas Putin dijo que eso va a quedar así indefinidamente, no sé, hasta que se discuta, no sabemos cuándo. O cuestiones como, por ejemplo, que hay prisioneros de guerra hoy, armenios, en Bakú, siendo torturados, ¿no? Y prisioneros que están desde hace 2 años, ¿no? E incluso, bueno, explícitamente en el acuerdo de fin de la guerra se plantea la liberación total de prisioneros armenios y de prisioneros azeríes. Armenia devolvió a los prisioneros que tenía de Azerbaiyán, pero Azerbaiyán no lo hizo con todos. Entonces hay cuestiones pendientes, ¿no? Sin nombrar, por supuesto, la persecución y la amenaza a la vida que hoy sufren la población civil, ¿no? Porque hay violaciones al cese al fuego constantemente. Entonces, cuando estas cuestiones no se resuelvan, no podemos hablar de una normalización de relaciones, ¿no? Y dentro de esta difícil situación, ¿qué salida puede tener Armenia? Sería una búsqueda de aliados en Occidente, pero es difícil también porque Azerbaiyán tiene sus recursos petrolíferos y algunas empresas occidentales están allí. Pero sin embargo, recientemente el Senado francés hizo una resolución apoyando a Armenia y diciendo que Azerbaiyán tendría que retirarse totalmente del territorio armenio. Mm, ¿Puede jugar un papel importante Francia en intentar mediar entre las dos partes? Sí, sí, yo creo que sí. La acción del Senado de Francia fue sumamente valorable en este sentido, en un escenario en el cual Armenia, puedo decir que se encuentra totalmente sola y la población siente eso, ¿no? Que no hay apoyo hacia Armenia y que nadie encuentra un interés, porque a la larga todas estas cuestiones de relaciones y alianzas tienen un interés por detrás, ¿no? Entonces, bueno, la población se sintió, bueno, desde la última guerra completamente sola, sintió que el mundo no hablaba de lo que estaba pasando fronteras para adentro, ¿no? Entonces, bueno, eso fue también muy doloroso para la sociedad. Eh, pero en cuanto a las salidas, la verdad que me encantaría saberlo, pero creo que hay una cuestión interna aún que resolver, ¿no? La población armenia creo que necesita un gobierno que juegue a favor de los intereses de la población y que no oculte algunas cuestiones. Hay voces que dicen que se han firmado ya acuerdos o que Nagorno-Karabaj ya está entregado, o que se han apalabrado, o sea, oralmente, algunas cuestiones, se han hecho pactos, pero la sociedad se encuentra totalmente ajena a eso y ya ha sido engañada en muchos sentidos, incluso durante la guerra, ¿no? En el cual se ocultaba información de lo que realmente estaba pasando en el campo de batalla. Eh, Así que bueno, creo que el cambio debería empezar por adentro y que Armenia debería tener una política exterior fuerte que garantice eh, lazos fuertes con aliados que surjan, aliados fuertes, potencias, otros países, no importa, y que trabaje en conjunto con la diáspora armenia, ¿no? Que hace un gran trabajo en cuanto
a fortalecer estas relaciones y cortar los puentes entre los diferentes países y Armenia. Sí, comentábamos la difícil situación que tiene Armenia por delante, pero aún así es curioso y es para señalarlo el sentido de pertenencia que tiene el pueblo armenio después de haber pasado tanto tiempo y tantas dificultades. ¿Qué es lo que les motiva a continuar su lucha a los armenios? Creo que la sociedad armenia, la población armenia incluso de todo el mundo tiene un arraigo muy fuerte con la tierra, ¿no? Y encuentran que solamente en esta tierra, considerada también como una gran familia, van a poder ellos desarrollarse como armenios y vivir a pleno su identidad, sin ser perseguidos, porque incluso hay persecuciones en la actualidad en otros países, como por ejemplo, no sé, los armenios en Georgia, o incluso en Siria, o en distintos lugares donde han establecido comunidades, pero no pueden vivir en total libertad, ¿no? Esta identidad. Así que creo que el arraigo es muy fuerte, ¿no? Con esta tierra, porque consideran que esto es lo único que les queda, ¿no? Y que todos sus antecesores, hoy considerados héroes, que forman parte de la construcción de la identidad armenia, han luchado, han dejado sangre y sudor en estas tierras, ¿no? Así que creo que por eso es este arraigo, ¿no? En el cual, bueno, sienten como un constante déjà vu de decir, bueno, esto es un ciclo de la historia que se vuelve a repetir cada vez, ¿no? Pues los enemigos pueden ser, o los opositores pueden ser distintos, pero a la larga, si trazas un eje a través de la línea del tiempo de la historia armenia, tiene toda como una naturaleza similar, ¿no? Entonces las generaciones sienten como que vuelve a ocurrir lo que ha ocurrido capaz que 100 años atrás, y eso creo que es lo que al mismo tiempo los fortalece y los hace resilientes. ¿Cómo vive normalmente la gente allí? ¿Qué es lo que puedes señalar como diferencias si has estado en Europa o si has estado en tu país, en Argentina? ¿Qué diferencias hay en cuanto a cultura, en cuanto... En cuanto a, o sea, su ubicación geográfica hace que tenga como una combinación, ¿no? Pero yo personalmente considero como que Armenia por ahí no se parece a nada y es muy difícil compararlo con otras repúblicas, ¿no? Por supuesto, bueno, Armenia es un país cristiano que está, bueno, que siempre estuvo rodeado de países musulmanes, ¿no? Eh, Incluso, bueno, fue el primer país en reconocer al cristianismo como religión oficial, o sea que la figura de la iglesia, bueno, apostólica, en este caso, es muy fuerte y tiene un peso muy fuerte en la sociedad. Hoy la población actual, o sea, la sociedad, creo que recién, como decía, tiene una democracia muy joven, ¿no? Entonces, está como aprendiendo también a vivir en libertad con un sistema democrático que es parlamentario. En el 2015 se aprobó un referéndum en el cual Armenia pasó de un sistema presidencialista a uno parlamentario, ¿no? O sea, hoy tiene su primer ministro, su gabinete de ministerios y su Asamblea Nacional. Sin embargo, creo que aunque han quedado, o sea, a nivel social, ¿no? A nivel de idiosincrasia, me doy cuenta cuando converso con la gente y demás, algunos, no sé si vicios o características soviéticas, ¿no? Que por ahí es difícil desprenderlas de la sociedad, especialmente en las generaciones mayores. Cuando leo, no sé, libros que relatan y narran la época soviética, eh, me doy cuenta que hay cuestiones que atraviesan totalmente también a la sociedad armenia, ¿no? Que no se ha desvinculado del todo de este lazo, por lo menos a nivel social, ¿no? Sin embargo, bueno, hay nuevas generaciones que ya nacen con otra mentalidad, de que no saben ni siquiera capaz lo que era la URSS y cómo se vivía ahí. Pero bueno, hay otra generación también que vive como en la añoranza de los años soviéticos. Pero bueno, es una sociedad totalmente libre, hay una total libertad de expresión, más allá de que
bueno, en algunas de las protestas hubo represión policial y además algunas actitudes de ese tipo represivas, pero bueno, se puede considerar que en comparación con los países vecinos, Armenia tiene un gran nivel de libertad de expresión y de accionar. ¿Ves un futuro de Armenia quizás acercándose a la Unión Europea o, o más con Occidente? ¿O crees que Armenia puede ser que juegue siempre a intentar buscar aliados pues donde más le quieran, en un sentido de hablando claro y pronto? Sí, creo que no ocurriría como otros países, no sé, no intento analizar esta realidad desde lo que veo de la sociedad, ¿no? No soy analista político como para dar una visión certera y clara, sino puedo decir lo que veo a través de las personas y de las voces que voy escuchando. Creo que no se orientaría 100% hacia un lado, hacia el otro, como puede haber ocurrido con otros países, como por ejemplo Georgia o Ucrania, ¿no? Creo que Armenia necesita encontrar eh, y busca encontrar aliados diferentes que la ayuden prácticamente a sobrevivir, ¿no? Realmente hoy podemos decir que el Estado de Armenia está en riesgo, porque hasta el día de hoy hay penetración de tropas azeríes que en este momento están adentro del territorio armenio desde el 2021, incluso después de haberse firmado el acuerdo de fin de la guerra y en un proceso de paz, en teoría, ¿no? Entonces, Armenia necesita estos aliados. Como decías, en la última reunión de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, planteó este cuestionamiento de que la organización no le estaba sirviendo, porque no le estaba asistiendo, y que, bueno, el primer ministro planteó su decepción, su tristeza de que el hecho de que Armenia forme parte de esta organización no impidió las agresiones de Azerbaiyán o que las tropas estén en este momento en Armenia, ¿no? Entonces, bueno, en este momento se está cuestionando el formar parte de esta organización, ¿no? En el cual, bueno, incluso está integrada por miembros que por ahí son aliados de Azerbaiyán, como puede ser Rusia o puede ser Bielorrusia, ¿no? Eh, Así que bueno, está buscando como otras salidas, ¿no? Irán, por ejemplo, es una opción. India, ¿no? Hace poco se difundió la noticia de que India iba a proveer armamento, eh, unos lanzacohetes principalmente, a Armenia. O sea, India también tiene como el potencial de ser la próxima aliada estratégica, o incluso, bueno, podemos decir que lo es, pero hay sí otras opciones que escapan a esta bipolaridad entre el Occidente y Rusia, ¿no? En el seno de la sociedad hay algún tipo de pensamiento de que Rusia no está ayudando todo lo que podría a Armenia o quizás está colaborando demasiado con Azerbaiyán. Sí, hay una decepción grande con Rusia, eso es así, pero también se lo justifica como tal vez una distracción que tiene este país en este momento por la guerra que está teniendo lugar en Ucrania, ¿no? Pero sí, hay una decepción grande de que eh, por ahí esto se lo justificaba en la guerra de Nagorno-Karabaj, de que Rusia, decía la población, no ayudó porque, o sea, porque las hostilidades estaban teniendo lugar en Nagorno-Karabaj y Nagorno-Karabaj está fuera del territorio considerado armenio, ¿no? Entonces se justificaba a Rusia con, con eso. Pero en la actualidad, o bueno, a partir de septiembre, cuando ya el territorio reconocido internacionalmente como Armenia estaba en peligro, ahí ya es otra cuestión y por supuesto la desconfianza con Rusia incrementó. Bueno, pues muchísimas gracias, Beatriz, por atendernos y por todo lo que has explicado.
es un país realmente pues muy apasionante y distinto a lo que desde España podemos ver, porque raramente aparecen noticias de Armenia, sí que con el conflicto del Nagorno-Karabaj, pero era difícil realmente de saber lo que estaba pasando. Y además es también una república exsoviética con todo lo que ello pues conlleva y realmente es muy interesante. Así que muchísimas gracias, Beatriz, y si quieres decir algo más, puedes decirlo y si no, te agradecemos muchísimo que hayas estado hoy aquí. Bueno, muchas gracias a vos, Pau, por el espacio. Y sí, bueno, eso lo que decía en un comienzo, ¿no? Que a la larga lo importante de todo esto es mostrar y visibilizar una parte de la realidad que por ahí los medios no se les da espacio o no forma parte de la agenda oficial de los medios, ¿no? Así que creo que ese es también el deber de nosotros los periodistas. Así que muchas gracias a ti.